está? Muy amable, muchas gracias. Bienvenidos, amigos, nuevamente a nuestra última sesión. ¿Ya? Última sesión en donde vamos a completar o terminar este diplomado, hablando sobre propiamente jurisprudencia del Tribunal Registral. Solamente vamos a hablar de eso, ¿no? Considerando, ¿no?, la situación, yo he escogido algunos temas, ¿no?, que se han ido desarrollando a nivel de todo este diplomado en todo este tiempo. Hay bastantes temas que se han tocado, entonces he querido, en la medida de lo posible, ¿no?, sustentar varias de las posiciones que he desarrollado en un determinado momento con la jurisprudencia del Tribunal Registral. La idea, entonces, aquí, más que una clase propiamente, es conversar y debatir y interpretar, ¿no?, la posición que tiene el Tribunal Registral sobre diferentes temas que tienen que ver con el derecho inmobiliario. Entonces, eso es la idea y eso va a ser lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, esto es el temario del diplomado, lo que habíamos ido desarrollando en el transcurso de estas semanas que me han acompañado y que hemos estado desarrollando varios de estos temas. Y finalmente, nuestra última sesión, la jurisprudencia registral inmobiliaria, ¿no?, que vamos a analizar, pues, y comentar los principales precedentes emitidos por el Tribunal Registral sobre temas inmobiliarios en los últimos 10 años, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Antes, digamos, conversar qué es la jurisprudencia registral o qué se entiende por jurisprudencia registral. Lo que dice la ley del procedimiento administrativo general, que acuérdense lo que yo en algún momento yo le decía de que el Tribunal Registral sí tiene un comportamiento como órgano administrativo. Entonces, en este caso, donde se indica, ¿no?, lo que hace el Tribunal Registral, en parte por la ley, por el LEPAG, ¿no?, la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero también por el reglamento de los registros públicos, ¿no?, el reglamento general de los registros públicos. El LEPAG, en su artículo 4, dice que los actos administrativos que al resolver casos particulares se interpreten de modo expreso y con carácter general en sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad. ¿Eso qué da a entender? Que cada vez que el tribunal emita una resolución, obtiene una condición de observancia obligatoria para la entidad. O sea, la propia entidad genera una posición o genera una interpretación de cómo debe desarrollarse o cómo debe interpretarse las normas o cómo debe considerarse el desarrollo y calificación de los títulos cuando se presentan al registro. Ante ello, solamente una precisión. ¿Por qué? Porque si bien la LEPAG dice, ¿no?, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, ¿ya? A nivel interno del Tribunal Registral hay diferentes tipos. Hay precedentes vinculantes, hay precedentes de observancia obligatoria y hay plenos registrales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal, ¿no? Los precedentes vinculantes son los que permiten, digamos, interpretar y que los registradores permiten considerar al momento de la calificación del título una determinada interpretación, ¿no? También hay resoluciones que no son vinculantes. ¿Y cuáles se le llaman a las no vinculantes? Las que son de cualquier título, de cualquier tema, ¿no? Entonces, algunas veces me ha pasado, ¿no?, que yo le presento una resolución al registrador. Oiga, señor registrador, mire,
acá el tribunal dice eso, y el registrador me ponía el parche y decía, discúlpeme doctor, pero esa resolución no es vinculante, y ya me mataba, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de averiguar cuáles son jurisprudencias vinculantes, ¿no? Y cuáles son jurisprudencias solamente de mera opinión del tribunal, nada más. Luego viene la jurisprudencia obligatoria, que esa sí es de obligatorio cumplimiento. Y de ahí vienen los plenos. Y los plenos propiamente no es jurisprudencia obligatoria, propiamente, no. Los plenos son la reunión de las salas de los tribunales registrales y entre ellas generan criterios para la aplicación de la jurisprudencia obligatoria o jurisprudencia vinculante. O sea, los plenos sirven para pensar cómo va a resolver los tribunales a nivel general los criterios que tienen que adoptar para resolver cualquier tipo de acto o cualquier tipo de situación que se les presente. Entonces, ahí viene, digamos, la diferencia. Entonces, cuando usted vea plenos registrales, es la reunión, y eso lo vamos a ver, es la reunión de todos los tribunales registrales con la finalidad de conversar, tratar, interpretar y generar un criterio que va a ser utilizado para al momento de que ellos emitan, ¿no? O califiquen, ¿no? Las apelaciones que se presentan los usuarios. Los usuarios presentarán su título y el tribunal emitirá resoluciones. Esas resoluciones podrán ser de observancia obligatoria o vinculantes, como también podrán ser no vinculantes, ¿no? Para que tengan claro esta idea. Entonces, vamos de frente al punto. Resolución. Estas resoluciones, ¿no? Son vinculantes, no son precedentes de observancia obligatoria. Cuando sean precedentes de observancia obligatoria, yo se los digo y además va a estar en la diapositiva, por si acaso. ¿Ya? Dice, prevalencia catastral. ¿Ya? De conformidad con el artículo 73 del reglamento del decreto legislativo 1089, aprobado por el decreto supremo 032-2008 vivienda, la información técnica emitida por el COFOPRI prevalece y sustituye a la inscrita en el registro de predios cuando se solicite inscribir un acto modificatorio de las características físicas en mérito al título otorgado por COFOPRI, en el que se deje constancia expresa que no se afecta a propiedades de terceros y que contenga información catastral prevaleciente. El término de prevalecer, ¿no? El término prevalecer da a entender bastantes cosas, ¿no? La idea de prevalecer o de la prevalencia catastral lo que da a entender es que antes de que se inscriba otro acto o antes que se quiera cambiar la información que aparece en el registro, va a prevalecer, como dice ahí, la información que ya se cuenta, ¿no? Con ya se cuenta. ¿Por qué? Porque no se trata de estar cambiando a cada rato la información y porque si ha ingresado al registro, y eso también es un criterio que tienen que considerar, si ha ingresado al registro es porque ha tenido una calificación y una evaluación previa. Por lo tanto, yo no puedo cambiarla cuando me dé la gana, si se puede utilizar el término, ¿no? O puedo cambiarla en cualquier momento, o puedo cambiarla así porque sí, ¿no? Es por eso de que esta resolución hace referencia a que, oye, si ya hay información que COFOPRI ha dado, ¿no? Que COFOPRI ha dado, ¿ya? Se va a prevalecer esta información antes, ¿no? Salvo, dice, cuando se solicite escribir un acto modificatorio, ¿no? En el que se deje constancia expresa que no se afecta a propiedades de terceros y que contenga la información catastral prevaleciente. Perdón. Entonces, si yo voy a inscribir un acto
o voy a hacer una modificación de un determinado acto, necesito verificar la información que ya se encuentre previamente inscrita en el registro. Sobre esa base, recién yo podré hacer las modificaciones necesarias. Pero yo no voy a pretender con un nuevo título cambiar lo que ya está inscrito de frente. No. ¿Ya? Eso es lo que hace referencia. ¿Ya? Otra resolución que dice otorgamiento de escritura pública, ¿no? En los títulos relativos a escrituras públicas otorgados por juez en rebeldía del obligado, no será necesario insertar el contrato privado que motivó el respectivo proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, cuando la minuta firmada por el juez contenga los elementos esenciales del acto jurídico. Ello en tanto que este tipo de procesos, el citado funcionario público se encuentra especialmente facultado para sustituirse al demandado rebelde y crear con ello el título formal que sustente la inscripción, ¿no? Este es el típico caso de un procedimiento de otorgamiento de escritura pública, ¿ya? En un otorgamiento de escritura pública, ¿cuál es el problema? Las partes firmaron la minuta y no llegaron a firmar la escritura pública, y cuando se les requirió la firma de la escritura pública, estas personas dijeron no y se niegan. Muy bien. Si se niega, ¿qué puedo hacer para obligarlos a firmar la escritura pública? En realidad, lo que busca un proceso, este tipo de proceso, es generar una obligación de hacer propiamente. Un otorgamiento de escritura pública lo que busca es obligar a las partes que ya suscribieron la minuta a que firmen la escritura pública, que da origen que es la consecuencia del contrato que han firmado. Y que es necesario la escritura pública porque si no firman la escritura pública, este acto no puede ingresar al registro, ¿ya? Entonces, por eso se hace el proceso. En este tipo de procesos de escritura pública o de otorgamiento de escritura pública, la sentencia final es firme, ¿no? Entonces, te obliga a que las partes que no han firmado la escritura pública lo hagan. Pero, ¿qué pasa cuando dice, oye, el de obligado no asiste, no se presenta, o inclusive, como en este caso, está en rebeldía? O sea, no ha contestado la demanda, no ha hecho absolutamente nada y no tiene la menor intención de firmar la escritura pública. En este caso, cuando sucede esta situación, lo que se tiene que pedir dentro del proceso es que el juez se sustituya y en representación, bueno, no tanto representación, sino con facultades que le da la ley y en su condición de juez, puede él sustituirse en el lugar de los demandados y firmar la escritura, la minuta, perdón, firmar la escritura pública, ¿ya? Ahora, en un proceso de escritura pública también, para que haya escritura pública, tiene que haber un notario. Entonces, oye, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Pueden ser de dos formas. La primera, que ya esté la escritura pública, digamos, impresa, y lo único que falta es que firmen, o no se ha elevado ni siquiera escritura pública y solamente está en minuta, ¿ya? Si solamente está en minuta, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Hacer un oficio, luego de la sentencia, consentida, obviamente, cursar un oficio ante un notario para que el notario eleve a escritura pública la minuta, ¿no? Y al momento de que el notario eleva escritura pública, ¿quién va a firmar por los demandados? El juez, conjuntamente con los demandantes. Esa escritura pública, que tiene los mismos elementos, porque no hay nada del otro mundo, porque es una escritura pública común y corriente, se cierra por el notario, se emiten los partes y se lleva a registros públicos para su inscripción, ¿no? Eso es cuando
no hay escritura pública, ¿no? Si hubiera escritura pública y lo único que falta es que firmen, entonces nuevamente el juez ahí se le solicita y el juez va, firma en representación, ¿no? Y se lleva. Obviamente que para el tema de la inscripción no basta solamente la escritura pública, sino también se va a tener que adjuntar la sentencia emitida por el juez donde indique esa condición, ¿no?, del otorgamiento de escritura pública. ¿Ya? ¿Qué pasa si el juez demanda un fantasma o persona inexistente y acredita en la demanda de nombre, ¿no? ¿Qué pasa si el juez demanda un fantasma o persona inexistente? Un poco difícil, ¿ah? Podría pasar, ya. No digo que no podría pasar, pero digamos que tampoco el juez es tan inocente como piensan, ¿no? O sea, si yo voy a demandar a alguien, ¿no?, lo mínimo que tiene que hacer el juez ahora, ¿no?, es verificar la existencia de esa persona, ¿no? Y eso se hace fácilmente en RENIEC. Entonces, ahí podría haberse un proceso de, digamos, de análisis de las demandas, pues, ¿no? Porque eso lo hacen, por si acaso. Ustedes dicen que no, no, por supuesto que lo hace el juez. Me acuerdo mucho una demanda, ¿no?, que yo presenté antes de la pandemia, en donde cuando se presenté la demanda, estaba los demandados, que eran esposos, se presenta la demanda. Y luego resulta que uno de los esposos fallece, ¿ya? Entre el lapso de que yo presento la demanda y me la admiten, ¿ya?, ahí fallece. Cuando me notifican el admisorio o supuestamente la resolución que admite, me doy con la sorpresa que el juez había revisado el RENIEC y había notado que mi codemandado, o demandante, perdón, mi codemandante había muerto. Y me dice, por si acaso, según hemos revisado, su codemandante ha fallecido. Así que adjúnteme sucesión intestada o indíqueme quiénes son los herederos para poder admitir la demanda. Por si acaso. Ya, se tuvo que tuve que pedir plazo, que me esperen, porque una sucesión intestada no demora 2 días, ¿no? Le pedí plazo, ¿no? Y una vez que se hizo la sucesión intestada, ya se lo acreditó, pues, ¿no? Pero ahí sí, por si acaso, ¿ah? Eso también puede suceder. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué sucede en los casos que el vendedor fue una persona jurídica en liquidación? ¿Es conveniente interponer la demanda de otorgamiento de escritura pública? Sí, funciona igual, ¿no? O sea, una persona jurídica, sea una persona jurídica inexistente o sea una persona jurídica en liquidación, o sea, persona natural existente o persona jurídica en liquidación, es lo mismo, ¿no? Ahora, el problema es que cuando es una persona jurídica en liquidación, ¿ya?, habría que ver en qué tipo o en qué etapa o en qué está en la liquidación. Si es una liquidación a través de los procesos concursales de Indecopi o es una liquidación común y corriente. Entonces, ahí sí es importante ver eso, ¿no? Dice, antes se verifica en el registro provincial de Lima, es su función, está obligado porque demanda dirección existente de inmobiliaria ni verifica su inscripción en el registro de la inmobiliaria por función. No entendí. Bueno, ya. Así que así funciona el otorgamiento de escritura pública, ¿ya? Ahora, ante esto también tengo solamente para precisar, la escritura pública que emite notario por un proceso de otorgamiento de escritura no tiene la fuerza que podría tener una sentencia
propiamente en inscribir un derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque como es una escritura pública, puede tener errores y esos errores tienen que ser subsanados por otra escritura pública, de ser el caso. ¿Ya? Dice, ¿cómo puedo verificar ante RENIEC si una persona no existe o persona fantasma? ¿Cómo puede ser? Hay un certificado, estimado Ricardo. Yo he buscado en algún momento que no existe y con el certificado, o sea, solicito la búsqueda de una persona y el RENIEC te dice, esa persona no se encuentra inscrita en el registro, en el RENIEC. Ya, entonces eso significa que no existe. ¿Ya? Otra resolución que hace referencia a la independización de lotes de habilitación urbana de oficio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de independización? Habíamos hablado de habilitación urbana, perfecto. ¿Ya? ¿Qué dice? La independización de los lotes resultantes de la habilitación urbana de oficio requiere de la solicitud formulada por el titular registral, los posesionarios o la organización con personería jurídica que agrupe la totalidad de titulares o posesionarios. En caso de predio matrices en copropiedad o coposesión, basta con el consentimiento expreso del 50% más uno de total de los mismos. ¿Ya? Ahora, esta independización por su naturaleza, ¿no? Hace referencia a, digamos, predios que fueron, digamos, seriazos y ahora se convierten en urbanos, ¿no? Se puede indicar, usted dirá, pero doctor, usted total, no me decía que no se puede inscribir posesión. Es que yo no estoy diciendo que se inscriba posesión, estoy inscribiendo la independización, nada más. En ningún momento estoy diciendo que se va a inscribir la propiedad o que se va a inscribir la posesión. Lo que sucede es que el registro lo que busca es establecer quién lo solicita. Quien lo solicita pueden ser propietarios o posesionarios, sí, lo solicita y tendrá que decirlo, ¿no? Por eso le está pidiendo lo que busca esta resolución, es decirle, oye, si requiere, si tú me estás pidiendo que independice, hazme la solicitud y esa solicitud tiene que contar con esta información, ¿no? Aparte del tema técnico, por si acaso, que tiene que ver con los planos, el tema del catastro, etcétera, etcétera, ¿ya? Aires. Resolución 976-2019. Dice, procede la inscripción de la cláusula de reserva de aires o derechos de sobreelevación que tiene determinada unidad de propiedad exclusiva, o sea, un departamento y tiene encima sus aires, ¿ya? Pudiendo incluso exceder el área ocupada de la sección sobre la que se proyecta y extenderse sobre otras distintas, siempre que no comprenda la proyección de zonas comunes, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? En algún momento ustedes siempre, en algún momento ustedes me preguntaban, doctor, ¿puedo independizar el aire o puedo, digamos, hacer algo sobre el aire en un terreno o en un edificio, en un departamento? En realidad sí. Acuérdense lo que les dije, el inmueble, el edificio, mejor dicho, al final, en la parte superior, son sus aires, ¿ya? En el reglamento interno va a determinar cuál es el porcentaje de aire que le corresponde en la parte superior, ¿ya? Sí, también se aplica en la parte superior. Sin embargo, como ya les expliqué también en un determinado momento, se puede cambiar el reglamento interno. Por supuesto, se puede cambiar y se puede establecer la independización del aire o se puede, como dice esta resolución, inscribir una cláusula de aires o de reserva de aires. ¿Qué implica esa reserva de aires? Que eso se reserva para poder convertirlos en unidades independientes o exclusivas. O sea, de tal manera de que cuando usted suba al techo, tenga una parte exclusiva del aire para usted. ¿Ya? Exclusiva del aire para usted, ¿no? Porque se presume que todo el aire es de todos, ¿ya?
Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en algunos edificios, sobre todo los modernos, que en la parte de arriba tienen su piscina, su zona de parrilla, tiene un área, digamos, de salones, digamos, de usos múltiples, todo arriba, ¿no? Y eso lo usan todos, ¿no? Obviamente pidiendo permiso o con turno, ¿no? Pero lo usan todos los miembros del edificio. Ya, eso está bien. Pero, ojo, es posible que yo diga, oye, yo soy dueño, a mí me toca un determinado porcentaje de aires en la parte superior. Yo quiero que eso sea exclusivamente mío, solo mío. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, siempre y cuando usted modifique el reglamento interno. ¿Qué es lo que da a entender esta resolución? Procede la inscripción de la cláusula de reserva de aires, ¿no? O terreno o derechos sobre elevación que pudiera tener, que tiene determinada unidad de propiedad exclusiva, inclusive extender, o sea, usted puede decir, ¿sabe qué? Todo el aire, todo, ¿ya? Pero con una sola excepción, que no comprenda la proyección de zonas comunes. Y usted dice, ¿cómo que no comprenda la proyección de zonas comunes? Bueno, es que es cierto. Para llegar al tercer piso, a menos que usted sea Superman, ¿no? O usted sea, no sé, pues el hombre elástico que llegue, se estire y llegue al techo, se supone que tiene que subir por una escalera, ¿no? Entonces esa escalera o ese lugar, ¿no? Donde puede acceder al último piso o a los aires, debe estar libre. O debe haber un o debe haber un área que sea común para que usted pueda, digamos, utilizar el aire. Entonces no va a decir, oye, ya, yo soy dueño de todo el techo, digamos, de todo el aire, ya. Entonces, ¿qué? Voy a poner una puerta para que tú no puedas subir y no puedas, oye, pero ¿cómo llego pues a mi área? Necesito que esa parte sea libre o que sea común. Y esa parte que sea común no debe comprender, por eso no puedo todo, tiene que ser una parte que no comprenda la producción de la zona común, nada más. Eso es lo único, pero después usted podría hacerlo todo. ¿Ya? Dice, se adquirió un módulo en centro comercial. Se firmó minuta de compraventa, se cancelaron todas las letras, no se cuenta con escritura pública. El vendedor tuvo una multinacional y por ello vendió el módulo a otra persona para completar su deuda personal. Ya. ¿Y cuál es la pregunta, mi estimada María? Ya. Ahí te espero. ¿Ya? Bueno, entonces, mucho cuidado con el tema de los aires. ¿Ya? A ver, dice resolución del año 2018, dice acto previo para la transferencia de bien sujeto a copropiedad. Según el artículo 977 del Código Civil, cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. En ese sentido, para la transferencia de una parte material de un predio sujeto a copropiedad, se requiere la previa inscripción de la división y partición del predio, ¿no? Eh, Muchos de los problemas que suceden sobre líos de bienes en copropiedad se dan por situaciones en las cuales no se tiene claro cuál es el porcentaje de derechos y acciones que tiene cada heredero o cada propietario, o si se tiene. Algunos abusan de otros herederos, ¿no? Al no permitir, ¿no? La disposición de su parte correspondiente. No sé si yo les conté de un caso de una señora, bueno, dos hermanas, que eran dueñas de un inmueble, 50-50, ¿no? Pero una quería vender su parte y la otra no quería vender su parte, ¿no? Una hermana le decía, ¿te compro tu parte? No, no, no quiero que, no, yo quiero que no quiero vender, no, yo no me voy a ir. Además,
para eso también, la que no ocupaba estaba en Estados Unidos y la que ocupa está en posesión de todo el bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Primero hay que hacer la división y partición. Una vez que se determine la división y partición, recién se puede disponer. Sin embargo, ¿qué pasa si el copropietario genera beneficios sobre el uso del bien? ¿No? Genera beneficios, digamos, lo alquila, ¿no? Entonces, en este caso, cada propietario tiene derecho a sus respectivos frutos. Y por lo tanto, si todo se utiliza, entonces los frutos también tienen que repartirse en partes iguales, ¿no? Suponiendo que son dos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice o que da a entender esta resolución? Te dice algo muy sencillo. Mira, si tú quieres vender tu cuota ideal, ¿ya? Tu cuota ideal, y este bien está sujeto a copropiedad, ¿no? Tienes que establecer la división y partición del bien. No te está pidiendo independizar. Ojo, no es independizar, es división y partición, que implica una división y partición jurídica, que individualice cuál es mi parte de terreno que me corresponde y sobre esa parte de terreno que me corresponde yo lo puedo transferir. O sea, digamos, si somos dos copropietarios, ¿no? De un inmueble, digamos, de 100 metros. Ya, perfecto. Mis 50 metros tienen esta indicación o están en este lugar y tus otros 50 metros en este otro lugar. El área es 100, perfecto, y yo tengo mi ubicación o mi área de mi predio o la parte de mis acciones y derechos están aquí, ¿no? Debidamente identificadas con un plano y la parte de mi copropietario en el otro lado. Hacemos una escritura pública de división y partición y esa división y partición se inscribe en el registro. Al inscribirse en el registro queda claro cuál es el porcentaje de acciones y derechos y la parte que me corresponde en mi condición de copropietario. Sobre eso yo puedo disponer. ¿Ok? No, por ahí usted llama, pero doctor, yo no puedo vender sin necesidad de hacer todo eso. Sí es posible hacerlo, pero ojo, acá tú lo que no estás vendiendo bien, o sea, el bien no estás vendiendo tu porcentaje de acciones y derechos. Ese porcentaje se puede vender sin ningún problema, ¿ya? No es necesario división y partición, pero ojo, si tú quieres individualizar un bien, por eso dice, para la transferencia de una parte material del predio, material, sí necesitas hacer un acto previo de partición, ¿ya? A ver, vamos a ver, se adquirió... ya te entendí, María. Dice, ¿no? Se adquirió ¿no? El vendedor tuvo una multa y por ello vendió el mudo a otra persona para completar su deuda. ¿Cómo recuperar la propiedad? Pero es que, María, si ya lo vendiste, no entiendo cómo recuperar. O sea, si lo vendiste, no entiendo, si lo vendiste para pagar una multa de SUNAT, ya, perfecto, y lo vendiste, chévere. O sea, ¿cómo hago para recuperar? Comprarlo de nuevo. No entiendo cuál es propiamente el problema. Si un propietario vende el primer piso, una parte independiente, los aires le siguen perteneciendo, porque no se ha especificado que los aires le pertenecen a la tienda de primer piso. A ver, y ahí es bastante, mi estimado Ricardo, un poco de asesoría, ¿no?
O sea, cuando se venden unidades inmobiliarias, usualmente en el contrato dice qué contiene cada unidad inmobiliaria. Si tiene aire, si tiene zonas comunes, porcentaje, todo, ¿no? Por lo tanto, si tú compras un inmueble y ese inmueble te dice, no te estoy vendiendo el aire, porque puede ser así, entonces tú estás aceptando eso. No puedes de un momento a otro decir, no, pero que a mí me corresponde. Salvo, salvo que en el reglamento interno diga que sí te corresponde. Y es obligatorio. Entonces ahí hay un problema. El contrato está mal hecho. Por eso, cuando se trata de compra-ventas de departamentos de segunda mano, mi recomendación no solamente es revisar el título de propiedad, sino también es revisar los títulos archivados referentes al reglamento interno. Eso es, digamos, de cajón. De todas maneras tienes que hacer eso. ¿Ya? Ya hace bastante tiempo el estudio de título no se basa en que solamente pásame la copia literal y punto. No, no, no. Hay que revisar también los títulos archivados. ¿Ya? Dice, el vendedor lo vendió el vendedor sin comunicarme. Bueno, pero María, a ver, pongámonos en contexto. Si tú me vendes un inmueble a mí, ¿ya? Yo ya soy el propietario. Si soy el propietario, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con el bien. Tú ya dejaste de serlo. Si yo lo vendo a un tercero, es porque ejercito mi derecho de propiedad. Yo no tengo por qué estarte diciendo qué hago con lo que tú me vendiste y que tú ya no eres la propietaria. ¿Ya? Como que yo no lo vendí. Tú me dices ahí que lo has vendido, ¿no? Tuvo una multa y por ello vendió el módulo a otra persona. Lo vendió. Sería cuestión de que me lo expliques más claro. Mándame un correo, María, si no para entender. Porque tú me dices ahí vendió. Si entiendo vendió, yo entiendo totalmente vendido en la forma que corresponde. Dice, en un terreno de 100 hectáreas comprado por dos empresas, ¿cuál es el procedimiento para poder independizar la parte correspondiente de cada uno? Bueno, mi estimado Nilsson, división y partición. Eso es lo que tienen que hacerse, ¿no? Las empresas tienen que ponerse de acuerdo, hacer una escritura pública de división y partición, luego proceder a la independización y luego de eso ya pueden vender la parte material debidamente independizada. Pero si solamente quieren venderlo sin independizarlo, basta que inscriban la división y partición, ¿no? Los herederos están obligados a hacer división y partición posterior. Va con el acuerdo de los herederos mediante minuta de cada uno que corresponde. No, lo que pasa, mi estimada Lidia, es que en división y partición, eh, de por sí cuando los herederos tienen un bien, ese bien es indivisible, o sea, pero que está repartido en cuotas ideales. Para yo poder identificar cómo identificar en forma material y concreta mi cuota ideal, tengo que hacer una división y partición. Eso es de todas maneras, ¿no? Porque, digamos, imagínate, Lida, que somos dueños de una casa, ¿ya? 50-50. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué, Emilio? Tú eres dueño de la mitad para acá y yo soy dueño de la mitad para acá. Y yo te podría decir, ¿y por qué la parte es así? Yo quiero que la partas así, ¿no? Yo soy dueño del primer piso y tú dueño del segundo piso. Y podemos pelear y podemos discutir. No, es que así no se divide. Nah. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Mediante un acuerdo de división y partición, de tal manera de que determinemos en un documento cómo está dividida la parte que me corresponde a mí y la parte que te corresponde a ti, ¿ya? ¿Cómo se llama el usufructo de un bien que está alquilado varios años y que es de copropietario producto de una sucesión? ¿Ah?
Usufructo de un bien que ha alquilado varios años. Bueno, si está alquilado varios años no es usufructo, es alquiler. Y los copropietarios producto de una sucesión. Bueno, está alquilado por la sucesión. No, no entiendo, mi estimada Aida. Precísame, por favor. Esta resolución habla de la descripción de las secciones de propiedad exclusiva en el reglamento interno, o sea, cómo usted determina la parte correspondiente a estas unidades exclusivas en el reglamento. Dice, no es obligatorio que en el reglamento interno del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se indique el área techada de las secciones de propiedad exclusiva, bastando que se consigne el área ocupada de estas, dado que tal información permite delimitar su extensión. Sí, pues. En un edificio, ¿no? Cada unidad inmobiliaria tiene un porcentaje de terreno. Ese porcentaje de terreno representa, o mejor dicho, tiene un área. Esa área de cada unidad inmobiliaria representa un porcentaje del terreno matriz. Sobre ese porcentaje de terreno matriz, permite determinar el porcentaje de propiedad y de ejercicio sobre todo el inmueble de propiedad exclusiva o sobre todo el edificio. Entonces, lo que da a entender es que, oye, necesito poner área construida, área techada. No, basta que tú indiques cuál es tu área. Y ya de por sí, esa área te permite delimitar cuál tu porcentaje de participación dentro del reglamento interno y tu participación también como parte de la junta de propietarios. ¿Ya? A ver, esto ya está, 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 esto ya está. Ok. A ver, acá hay una situación que es, digamos, complicada, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se logra inscribir una prescripción adquisitiva de dominio? ¿Cuáles son las razones por las que no se puede inscribir una prescripción adquisitiva de dominio? ¿Ya? Mira lo que dice esta resolución. Dice, no corresponde inscribir la declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio, ¿mira? Cuando la oficina de catastro concluye que el predio usucapido se encontraba dentro de los linderos primigenios del predio matriz, pero al no contar con información gráfica de sus independizaciones, le es imposible determinar si el área usucapida comprende su área remanente actual o si afectada a una o más de aquellas independizaciones, pues incluso cuando el derecho de defensa de los respectivos titulares registrales esté garantizado a través de su emplazamiento registralmente, no habría manera de establecer cuál o cuáles serían las partidas involucradas en la prescripción adquisitiva. Es decir, qué predio o cuántos de ellos verían reducidas sus medidas o cancelados los derechos de propiedad de sus anteriores titulares. ¿Ya? ¿Cuál es lo que podemos concluir de esta resolución? Algo muy sencillo y lo que en algún momento yo también les expliqué, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio puede ser un título que puede permitir, ¿no?, inmatricular un bien en el registro. Puede permitir, ¿ya? Porque, digamos, si usted ya es dueño y el inmueble no está inscrito, la figura es título supletorio, ¿no? Pero cuando es un bien que ya está, digamos, si el bien no está inscrito, una opción también es la prescripción adquisitiva. Sin embargo, si yo voy a hacer una prescripción adquisitiva, es importante que yo pueda determinar con información catastral si el bien es posible de ser inmatriculado. ¿Y eso cómo
puedo obtener información. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo podría hacer primero con la búsqueda catastral, ¿no? Y una vez hecha la búsqueda catastral, determinado si mi área no perjudica o no a tales o cuales personas. Podría ser que el área que yo estoy prescribiendo afecte derechos de otros. Entonces, oye, si yo voy a hacer una prescripción adquisitiva de dominio sobre una determinada área y ese bien no está inscrito, tengo que verificar a quién afecto. Porque yo puedo pensar, no es de nadie. O no sé de quién es, la clásica, ¿no? No sé de quién es. Ya, pues, siempre va a ser de alguien. De todas maneras va a ser de alguien. Y ya les he explicado que conforme desde el año 2010, ya a partir de ahí, a partir del año 2010, todos los bienes son del Estado, por si acaso. Entonces, siempre va a ser de alguien. Es importante que esta declaración que usted haga a un notario, si usted hace una prescripción ante un notario, sepa a quiénes va a afectar. Y no solamente eso, sino que también permita al notario saber sobre qué partida se va a aplicar la prescripción adquisitiva que usted pretende hacer, ¿no? Ojo que esto es un caso sumamente raro, ¿no? Pero podría suceder sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Si es que no se hace una prescripción adquisitiva adecuada, ¿ya? Dice, sobre una propiedad que registraba Catastro Municipio de Lima en años 80, no quieren enviar información. Pero Ricardo, ¿a dónde estás pidiendo información? Si vas a pedir a la municipalidad, por las puras es. Yo preferiría que te fueras a registros públicos. Ahí sí te van a dar información de todas maneras. Si tú pretendes que te lo dé el municipio, no. Más seguro te recomiendo el propio registro, ¿no? A ver. Calificación del quórum de junta de propietarios. O sea, cuando usted pertenece, si usted pertenece a un edificio multifamiliar, ya de por sí, póngase en la mente de que ese edificio multifamiliar tiene un reglamento interno y también debe tener su junta de propietarios. Esa junta de propietarios es la encargada de decidir todos los aspectos necesarios o que sean relativos a esa unidad o ese predio multifamiliar. Estos aspectos, ¿cuáles son? Principalmente el tema del cuidado de los servicios, el tema eh, digamos, de la limpieza, por ahí del pago o del pago del mantenimiento, temas de ascensores, agua, luz, etcétera, etcétera. Todo lo que sea necesario para el correcto desarrollo y, digamos, vivencia pacífica y tranquila de los inquilinos. Todo acuerdo que sea referido al edificio tiene que ser adoptado en una junta de propietarios. Muy bien. ¿Cuál es el quórum o cuál es digamos, la forma en cómo se adoptan los acuerdos para una junta de propietarios? ¿Qué es lo que dice esta resolución? A la junta deben asistir los propietarios con derecho inscrito vigentes a la fecha de celebración de la junta. Cuando hace referencia a esto, significa de que si usted ha comprado un departamento, ¿ya? Pues, perdón, o si está en trámite de comprar, ¿no? Con un crédito hipotecario, ¿no? Hasta que no esté su derecho inscrito en registros públicos, usted todavía no tiene capacidad para ingresar a la junta, ¿ya? Debiendo verificar el registrador que no se hayan inscrito con posterioridad a la fecha de la junta transferencia de secciones de propiedad exclusiva. Sí, con la finalidad de garantizar de que los que participan en la junta sean solo propietarios.
Dice, y de haberse inscrito transferencias entre la fecha de la Junta de Propietarios y la fecha de presentación del título, los nuevos propietarios deberán prestar su conformidad a la inscripción de dichos actos. Solo si los acuerdos adoptados en junta tienen por finalidad modificar su sección de propiedad exclusiva, su respectivo porcentaje de participación, los bienes comunes, los derechos y obligaciones en su condición de propietario de una sección de propiedad exclusiva, así como cualquier otro aspecto que eventualmente pueda afectar. Entonces, en otras palabras, tienen que tener mucho cuidado si usted forma parte de una junta de propietarios, sepa de que el quórum debe ser, ya hemos explicado también el quórum en junta de propietarios, que es la mitad más uno, ¿no? Mayoría simple siempre es, ¿no? Entonces, pero esta mayoría simple, ¿de dónde sale? De los propietarios con derecho inscrito. Entonces, ahí bastante tiene que ver la capacidad del presidente de la Junta de darse cuenta, primero, el quórum al momento de tomar decisiones y segundo, que ese quórum se mantenga antes de que o durante la presentación del título, que es materia de inscripción. ¿Ya? Saneamiento de área, linderos o medidas perimétricas en caso de unidades sujetas al régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Suele suceder de que en una unidad, en un departamento, te ofrezcan un determinado metraje, pero resulta que el departamento o la unidad no tiene ese metraje, ¿ya? A veces, pues, a ver, no necesariamente tiene que ser menos, de repente es un poquito más, ¿no? Sin embargo, eso sí podría afectar que mi porcentaje de participación en la Junta de Propietarios, porque tienen que meterse esto en la cabeza. Cuanto menos porcentaje, o mejor dicho, cuando menos metraje tengo, menos porcentaje de participación tengo en la Junta de Propietarios. Siempre va a ser así. Es por eso de que, digamos, si yo tengo en un edificio, suponiendo que en un edificio hay 20 departamentos. Si yo soy propietario de 10, digamos, casi yo podría hacer lo que quiera, ¿no? Pero si yo soy, digamos, propietario de uno, entonces como que mi derecho ya es bastante reducido, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué es lo que dice? Oye, ¿qué pasa si mi porcentaje no calza o mi área real de mi predio no es la que aparece en el reglamento interno o no es la que aparece en la partida registral, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El saneamiento de área unilateral, o sea, ¿no? Donde yo declaro, oye, por si acaso, mi área no es esta, mi área es otra, ¿no? En mérito de escritura pública previsto jurisprudencialmente, no es aplicable cuando se trata de unidades inmobiliarias sujetos al régimen de propiedad exclusiva y común. Sí. ¿Por qué? Porque hay una forma, ¿no? de cambiar o de sanear, ¿no? Los linderos, ¿no? Y que eso lo ve también el notario. Es un procedimiento no contencioso establecido en la 27157, la 27333. Es posible el saneamiento de áreas y linderos y medidas perimétricas. Eso está permitido. Por eso dicen, ¿no? En mérito de escritura pública, jurisprudencialmente, porque sí se acepta, pero no aplica para áreas o para edificios. Ojo, en dicho caso corresponde rectificar o modificar la independización y su reglamento interno. Y eso que te da a entender. Que el único que puede cambiar eso sería la Junta de Propietarios. Entonces, si tú quieres modificar el área de tu departamento, lo que tienes que solicitar es que la Junta de Propietarios modifique
el reglamento interno y la independización. Con esa indicación se podrá cambiar o sanear el área que le corresponde a cada unidad exclusiva. Sí, es más engorroso, sí, pero es que esa es la reglamentación cuando se trata de unidades o departamentos multifamiliares, ¿no? El quórum es respecto a la totalidad de departamentos o según los asistentes en la reunión. No es sobre el porcentaje de participación en virtud a sus derechos dentro de la unidad, dentro de la unidad inmobiliaria o dentro del edificio multifamiliar. O sea, me explico. Imagínense el edificio y el edificio se entiende como un 100%, ¿ok? Cada unidad inmobiliaria tiene un determinado porcentaje. ¿En virtud de qué? De su área. En virtud de su área. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito para determinar el quórum? Necesito la presencia del porcentaje. ¿De cuánto? Mayoría simple, o sea, 51%. ¿De cuánto? De los asistentes que formen parte de las unidades exclusivas. Si yo, digamos, soy dueño de un departamento que tiene, digamos, 10 departamentos, ¿ya? 10 departamentos, yo tendría, si mi área es, digamos, de 10 metros, poniendo, ¿ya? Entonces yo tengo 10%, ¿ok? Con otro inquilino que tiene su otro departamento que también tiene 10 metros, tiene 10%, son 20%. Si son 100 departamentos y cada uno de nosotros tiene por su área 10%, entonces, ¿cuántos propietarios tendrían que asistir? Bueno, tendrían que asistir 51 personas para que den su voto, para que da aprobarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una persona que tiene 5 departamentos y cada departamento es 10%? Eso significa que una persona tiene 50%. Bastaría que llegue otra persona más para ya tener 60% y listo, se decide, ¿no? Así se contabiliza a nivel de reglamento interno y así en lo que se refiere a cuentas de propietarios, ¿ya? ¿Qué dice esta resolución? Independización y transferencias, porque se habla de dos temas en esta resolución del año 2015. Dice, no procede la inscripción de la transferencia de un lote resultante de una subdivisión configurada como quinta sin constituir reglamento interno. ¿Qué te da a entender? Algo muy sencillo, pues que cada unidad, cuando se trate de unidades, sea de propiedad exclusiva o de copropiedad o independización, ¿ya? No se pueden transferir si es que no hay un reglamento interno que determine cuál es el porcentaje de derechos que le corresponde, ¿no? Y también dice algo muy interesante sobre la servidumbre. Miren lo que dice, ¿no? Es necesario formalizar la servidumbre de plazo cuando en la resolución de la subdivisión se ha previsto la existencia de un pasaje de salida a la vía pública y este sigue siendo de propiedad exclusiva de uno de los propietarios de los lotes resultantes. ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Imagínense que usted construye una unidad inmobiliaria, pero no quiere hacerla como siempre, ¿no? O como normalmente, ¿no? Edificio tras edificio, encima uno, encima de otro, encima de otro. No, usted quiere hacerlo como si fuera una quinta, como una antigua quinta, ¿no? Como era antiguamente, ¿no? Los famosos callejones, ¿no? Donde usted entraba y había un caminito y habían unidades inmobiliarias a los costaditos, ¿no? ¿Ya? Si usted quiere hacerlo de esa manera, eso es una forma también de propiedad, de un régimen, ¿no? De propiedad exclusiva, ¿no? Pero bajo el otro régimen de propiedad de independización y copropiedad.
¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Pero piense que si lo va a hacer, primero, de todas maneras necesita reglamento interno, de todas maneras necesita junta de propietarios y obligatoriamente va a tener que determinar una servidumbre de paso, porque esa área que va a servir para que todos los propietarios puedan acceder a sus departamentos siempre tiene que ser de área común. Y por lo tanto, necesitan pasar por ahí para acceder a sus propios departamentos. De eso tiene que ver la servidumbre de paso, dice.